Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickitón donde vamos a hablar del que me parece el mayor problema que tiene el LEGO actualmente y sobre todo nos vamos a centrar en LEGO Star Wars y este problema es el precio. Antes de nada quería comentaros que si escucháis un poco de ruido de fondo de obras o si me escucháis un poco raro es porque tendréis que verme, estoy metido dentro de un armario porque me estoy de vacaciones en Canadá, me metí en un armario porque hay ruido de obras fuera y creo que es aquí donde voy a conseguir el mayor o el mejor sonido para vosotros. Entonces si se escucha un poco raro pues ya os pido disculpas por antelación, pero estoy aquí con el iPad dentro de un armario para que no se escuchen las obras. Vamos a intentar analizar cuál es la causa de este problema realmente y si las subidas han sido justificadas o no, debido a que en la mayoría de los vídeos de sets que hacemos de LEGO Star Wars es una constante en sentir que prácticamente todos los sets tienen un sobreprecio. Vamos a empezar intentando analizar cuál es la causa y si realmente estas subidas son justificadas o no. Y al final vamos a hablar del tema de las minifiguras, ya que también me parece algo muy importante dentro de lo que sería el precio de un set, las figuras que tiene. En verano del año pasado, LEGO realizó una subida de precios de entre un 5 y un 20%, subida que afectó a sets que ya estaban a la venta e incluso sets que iban a salir ese mismo verano por un precio, como por ejemplo se rumoreaba que el Starfighter de Obi-Wan iba a salir por un precio y al final salió por otro, y finalmente recibieron una subida, o el Justifier que iba a salir por 160 y lo obtuvimos por 170. LEGO siempre ha ido realizando subidas, esto no es nada nuevo, pero normalmente eran de la siguiente manera. En 2010, por ejemplo, un Battle Pack, estos sets que todos conocemos que contienen 4 minifiguras y que suelen ser muy queridos para realizar ejércitos, costaba 10 euros o 10 dólares. Pasados unos años subieron a 15, pero creo recordar que esto fue sin un comunicado como la subida generalizada del año pasado, sino que lo subieron y ya está. Y lo mismo nos ha pasado cuando han subido de 15 a 20 euros o incluso 21 este verano con el Battle Pack de la 332. Se rumoreaba que iba a ser 27 euros, tenemos un catálogo en el que iba a ser 27 euros, pero gracias a Dios han rectificado y lo han puesto por solo, entre comillas, 21 y aumentó el precio sin decir nada y ya está. Antes de continuar con el análisis, quería saber cuál es vuestra opinión sobre esta subida, porque podéis entenderlas, pero tal vez no compartáis la cantidad en la que se sube el precio y decir, pues sí, yo considero que los Battle Pack deberían de costar no 10 euros como costaban antes, pero sí 17, ¿no? Y podéis dejarme en los comentarios. Además, quiero recordaros que en torno a un 65% de vosotros no está suscrito, y si os acaba gustando el contenido, un like o suscribirse ayudarían un montón a crecer a esta pequeña comunidad. Ya sabéis también que cualquier set de LEGO podéis comprarlo a través de mi enlace de afiliado para la página oficial de LEGO, que tendréis debajo en la descripción, apoyando mucho a este canal sin un coste adicional para vosotros si realizáis desde ahí vuestras compras de LEGO. Analizando un poco más las estrategias de subida de LEGO, vamos a ver cuáles han sido los motivos que han dado. En el comunicado del año 2022 hicieron alusión a la gran inflación mundial causada por muchos factores, elemento y cosa que es real, verídico y que a día de hoy, un año más tarde, sigue vigente e incluso ha podido aumentar. Vamos a coger por lo tanto como referencia un indicador de inflación y vamos a fijarnos en Estados Unidos, porque tanto en Latinoamérica como en Europa estamos acostumbrados a sus precios, lo vamos a entender, tampoco soy economista ni nada y no quiero hacer una cosa muy compleja que es un vídeo de LEGO, pero para ello vamos a usar el ejemplo más sencillo, entender, que sería el de los Battle Pack. Si un Battle Pack nos costaba en 2010 10 euros, vamos a ver, según la inflación, qué valor debería tener en 2023, lo que serían 10 dólares de 2010. Me gustaría apuntar también que si considerase que en estos sets ha aumentado la calidad o que ofrecen cosas diferentes, sería algo más difícil de calcular, pero es que creo que incluso en muchos casos los Battle Pack de ahora son peores que los que recibíamos hace 10 años, por lo tanto me parece que la comparación es justa. Por lo tanto, si vemos la foto y vemos cuánto me costaría algo de 10 euros de 2010 en 2023, nos debería costar unos 13,95 dólares y no 20 dólares. Sí que es cierto que solo estoy analizando un mercado, pero creo que podemos estar de acuerdo con que es el más global y seguramente el mercado más importante de nuestro hobby, y la verdad es que se ve una diferencia muy grande. Viendo estos datos, que los he descubierto al hacer el vídeo, me parece sorprendente y estoy un poco decepcionado. Entiendo que es una empresa cuyo objetivo es obtener el mayor beneficio y ganar el mayor dinero posible, pero si se van a hacer subidas de precio tan elevadas, porque estamos hablando del doble, debería haber un aumento de la calidad. Por lo tanto, el precio para mí de los Battle Pack actualmente debería ser de unos 15 euros, y de hecho es el precio objetivo al que intento comprarlos cuando compro más de una unidad. A lo mejor el primero, porque voy a hacer una review, lo pago a 20 euros, pero luego no compro ningún Battle Pack más a 20 euros porque me parece mucho. Me gustaría romper una pequeña lanza a favor de LEGO en esta subida y decir que sí que hay casos donde esa subida general estaba justificada. Cuando se anunció esta subida había sets de LEGO incluidos en dicha subida que llevaban varios años sin subir el precio. Por ejemplo, el halcón milenario, que si no me falla la memoria lleva a la venta desde 2017, aunque no son 13 años como a analizarlo desde 2010, entiendo que los gastos de producción se han visto elevados desde que comenzó a venderse y entiendo que se haya ajustado su precio. Sin embargo, visto como estos sets en los que nos han subido el precio a lo largo de los años poco a poco sin explicaciones han recibido subidas muy elevadas, pues con esto no estoy contento porque han sido subidas injustificadas y además más elevadas que un porcentaje diciendo pues es que la inflación ha subido tanto y lo subo. Han sido subidas muy grandes. ¿Y por qué he dicho que esto se comenta en casi todos los vídeos? Si nos fijamos en la última oleada, me sabe mal cuando hago los vídeos de Star Wars porque siempre hay que mencionar el tema del precio. El Battle Pack de la 332 le han subido un euro extra y ahora se ponen 21 euros porque sí. El Starfighter de Yoda, la gente siente que por 35 euros los sets deberían tener 3 minifiguras y solo tiene 2. Yavin 4, que probablemente sea la mayor decepción del año, lo es en gran medida, sino en prácticamente toda, porque pese a que tiene 12 minifiguras, que está muy bien, mucha gente considera que por ese precio
precio, la construcción debería ser más detallada o costar 140-130 euros. Finalmente me gustaría hablar de cuál es para mí una de las razones principales que hacen que se sienta caro un set, como es la inclusión de las figuras o las figuras que incluyen. Debemos partir de la base de que Star Wars es una licencia muy cara de Disney, pero también son caras Marvel o Harry Potter, y sí podemos apreciar muchas veces una gran diferencia que hay entre las figuras que reciben los sets de Star Wars con las de estas dos franquicias. Por lo general siento que los sets de Star Wars les faltan siempre una o dos minifiguras como mínimo, y que muchas veces con los precios actuales, si recibiésemos más minifiguras, la gente estaría más contenta. No siempre será así, ya que Yavin es el ejemplo perfecto de que debemos encontrar un mayor balance y que solo la build o solo las figuras no suelen ser una buena idea para justificar el precio, y tal vez Yavin por 130 euros y con 8 minifiguras hubiese sido un mayor éxito, incluso me lo plantearía comprar en lugar de esta versión por 170 euros con 12 minifiguras. Quiero aplicar este ejemplo perfectamente, se ve en el set de Yoda, que si tuviese 3 minifiguras seguramente mucha gente que ahora lo critica no lo estaría haciendo, porque lo de que es un set rehecho es otra crítica, pero el precio, 35 euros, 3 minifiguras, no recibiría prácticamente queja. Espero que os haya gustado este vídeo, un poco más técnico de lo normal dentro de lo que son estos vídeos de problemas que suelo hacer, pero creo que había información importante que comentar y espero que haber sido lo más claro posible, porque sí que me habéis dicho en otros vídeos que os gustaría hablar del precio. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y recordad dejadme en los comentarios cuál es vuestra opinión. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.